Bienvenidos a meditacionesdiarias.com. Guía de estudio de la Biblia. La fe de Jesús. Lección 16. Lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia. 1. ¿Quién fundó la Iglesia cristiana? Mateo 16, 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. La iglesia cristiana fue fundada por Cristo, el Hijo del Dios viviente. 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de la iglesia es Jesús, la piedra angular. 3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dirigentes de la iglesia son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 4. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo 4, 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La triple misión de la iglesia es enseñar, predicar y sanar. 5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres. La iglesia debe gobernarse delegando responsabilidades. 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La iglesia debe seguir el ejemplo de Jesús. 7. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La norma de conducta de la iglesia son los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. 8. ¿Qué don poseerá la iglesia? Apocalipsis 19:10. Entonces yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La iglesia tendrá el don del espíritu de profecía. ¿Qué debo hacer? 1. Unirse con la iglesia verdadera. Hechos 2:41. 2. Permanecer fiel y firme. Segunda de Pedro 1, 10 al 12. Mi decisión. Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Tema de estudio: Cristo, el fundamento. Cristo es el verdadero fundamento. Efesios 2:20. Nadie puede poner otro fundamento. Primera de Corintios 3:11.
Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:24. La iglesia y sus dignatarios. La lista de las autoridades. Efesios 4:11 y 12. Calificaciones de los ministros. Primera de Timoteo 3:1 al 7. Tito 1:1 al 9. Los diáconos y sus calificaciones. Primera de Timoteo 3:12. Los miembros se llaman entre sí hermanos. Mateo 23:8 y 9. Ritos de la Iglesia. 1. Bautismo por inmersión. Mateo 3:13 al 17. 2. Santa Cena o Comunión. Primera de Corintios 11:23 al 29. 3. Lavamiento de los pies. Juan 13:4 al 17. 4. Imposición de las manos para ordenar a ministros o diáconos. Hechos 6, del 1 al 6. Ungimiento de los enfermos. Santiago 5:14-15. 6. Santo matrimonio. Mateo 19:4 al 6. La misión de la iglesia. Ser columna y apoyo de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Ser pura y santa. Efesios 5:27. Predicar el Evangelio. Mateo 24:14. El pueblo de Dios. Dios siempre ha tenido un pueblo escogido. Primero eran familias, luego los patriarcas, después la nación hebrea fue escogida para representar el nombre de Dios entre las naciones. Sin embargo, el pueblo hebreo fue rechazado por su rebeldía y oposición al Mesías. El pueblo de Dios pasó a ser la iglesia, no ya una nación, sino todo aquel que aceptara el nombre de Jesús. La iglesia cristiana. La iglesia fue fundada por Jesús. ¿Quién es la roca sobre la cual está fundada la iglesia? No era Pedro, pues su nombre Petro significa guijarro, canto rodado. En cambio, la iglesia estaría fundada sobre la Petra, que significa risco, farallón, peñón. La iglesia fue fundada sobre la roca inconmovible de la fe de Pedro, o sea, su declaración de que Cristo era el Mesías. La palabra iglesia proviene del griego eclesia y significa asamblea o congregación. Es un conjunto de seres humanos que creen y obedecen a Jesús y su doctrina. El drama de la iglesia. Durante el primer siglo la iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Sin embargo, comenzaron a introducirse herejías y graves errores, de los cuales los apóstoles habían llamado seriamente la atención. Romanos 1:21, 22 y 25. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Tito 1:14. Colosenses 2:8. Los errores abarcaban doctrinas capitales y también alteraban la forma de gobierno de la iglesia, de tal manera que la verdad fue echada en tierra. Daniel 8:12. Tal situación desventurada duraría 1260 años. Apocalipsis 12, 6, 14, 13, 5. Daniel 7:25. O sea, desde el año 538 hasta el año 1798. Restauración de la verdad. Después de ese largo periodo de oscuridad espiritual, la verdad resurgiría gloriosamente para ser predicada en forma de triple mensaje. Apocalipsis 14, 6 al 12. Características de la iglesia verdadera. La verdadera iglesia debe poseer la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Respetará los mandamientos de la ley de Dios. Apocalipsis 14:12. Tendrá la manifestación visible del espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. Respetará el santo día sábado del Señor. Éxodo 20, del 8 al 11. Se guiará en todo por lo que dice la santa palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Sustentará un dinámico y triple programa de evangelismo.
Mateo 4:23. Anunciará el juicio inminente. Apocalipsis 14:7. Predicará con poder acerca de la segunda venida de Jesús. Tito 2:13. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista surgió en el momento indicado por la profecía y como resultado de un profundo estudio de la Santa Biblia. La Iglesia Adventista posee las 4 características distintivas de una iglesia verdadera. 1. Unidad en doctrina, ritos y gobierno. Efesios 4 del 3 al 6. 2. Santidad en la vida y conducta. Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 7. 3. Universalidad. Mateo 24, 14. 4. Apostolicidad. Judas 1, 3. La Iglesia Adventista desarrolla su apostolado en la triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Predican el Evangelio unos 60,000 ministros, amas de la radio, la televisión y las publicaciones editadas en más de 42 grandes editoriales. En el campo de la enseñanza, la Iglesia sostiene 15 universidades, 360 grandes colegios y 4,500 escuelas primarias. En lo concerniente a la salud, la Iglesia mantiene 114 grandes hospitales y sanatorios, además varias decenas de lanchas clínicas rodantes y aviones sanitarios. Las autoridades de la Iglesia son las indicadas en la Santa Biblia. La Iglesia se gobierna con el consejo de todos sus miembros, tal como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Asimismo, la Iglesia practica todos los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles. La Iglesia Adventista ha restaurado las verdades eternas del Evangelio. La Santa Biblia, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles, la ley de Dios, son la norma de conducta de la Iglesia y de los creyentes. La Iglesia Adventista es la continuación histórica del pueblo permanente de Dios que ha tenido como pregonero de la verdad. Sostiene que las doctrinas cristianas deben practicarse en todos los aspectos de la vida. Espera confiado el retorno en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 25:9. Por medio de la predicación, invita a todos los sinceros de corazón a dejar el error y practicar las hermosas verdades de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 18:4. Gracias por visitarnos en meditacionesdiarias.com.